Hola, soy Rubén Álvarez y te doy la bienvenida a nuestro quinto episodio de Compartiendo la Semilla. La semana pasada comenzamos a hablar acerca del corazón de Dios, así que si no has visto el video de la semana anterior, te dejo el link aquí en la descripción de este video para que vayas y lo veas. Y hoy vamos a continuar hablando acerca del corazón de Dios, pero específicamente de su misericordia y de su perdón. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 al 32, se encuentra la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola nos dice que había una vez una familia en donde un hombre tenía dos hijos. Y uno de estos hijos le pide la herencia en vida que le tocaba. El padre le da la herencia y este hijo se va de casa y malgasta todo el dinero lo que su padre le dio. Este hijo tomó tantas malas decisiones que acabó en un potrero, en un rancho, cuidando cerdos, cuidando puercos. Y no tenía nada de dinero para comprar comida, que a él se le antojaba la comida que estos puercos comían. Así que estando en ese lugar, dice la Biblia que él volvió en sí y reconoció que había pecado contra Dios y contra su padre. Así que decidió regresar a casa. Mientras él regresaba a casa, dice que por otro lado su padre lo vio de lejos venir y corrió hacia él y lo abrazó y le besó. El padre lo recibió y mandó llamar a sus siervos para que le trajeran nueva ropa y que le trajeran también sandalias y un anillo. Y aparte trajo el mejor becerro que tenían para hacer un banquete con él. Todo esto porque su hijo había regresado a casa. Ahora, esta historia la acabo de resumir, pero lo hice con el propósito de que podamos enfocarnos en lo que queremos aprender a través de este video. En Lucas 15:20 vemos que el padre, al ver que su hijo regresa, corre hacia él, se le echa en el cuello y lo besa. Y este gesto tiene un significado muy profundo, porque en ese contexto los padres nunca corrían hacia sus hijos, y mucho menos si uno de los hijos había avergonzado o había deshonrado a la familia. Pero el padre no solo actúa de manera inesperada, sino que lo hace con una paciencia y con amor. Este padre nos da una imagen de la paciencia infinita de Dios. El padre no estaba esperando la oportunidad para condenar al hijo, sino que estaba esperanzado o esperando por su regreso. El hecho de que el padre vea a su hijo venir de lejos implica que este padre estaba observando y esperando a que su hijo regresara. Y este comportamiento del padre nos da un reflejo de la postura de Dios. Dios siempre está esperando y mirando con ojos de paciencia y misericordia. Dios no pierde la esperanza en sus hijos, incluso cuando estos se alejan por completo. Y Dios siempre está dispuesto a recibir a sus hijos con los brazos abiertos, no importa el tiempo que haya pasado. En el capítulo 15, versículo 22 al 24 de Lucas, el padre no le reprocha al hijo por qué lo hizo, ni cómo lo hizo, ni qué fue lo que hizo. En lugar de eso, el padre llama a los siervos y les dice que traigan el mejor vestido, que traigan unas sandalias y que traigan un anillo. Este acto de restauración del padre nos dice que el padre quería regresarle su posición al hijo. La vestimenta nueva representaba una restauración de la dignidad y el honor. El anillo indicaba autoridad y el calzado que el hijo no era un esclavo. El padre no solo lo perdonó, sino que lo restauró completamente y le restauró su posición. Esto nos demuestra que la restauración de Dios es completa y no está basada en los méritos del hijo, sino en el amor del padre. El padre no solo lo perdona, sino que lo transforma y al hacerlo le da una nueva identidad, un nuevo propósito y el lugar que le pertenece en su familia. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 13 tenemos a Jesús hablando. Y él dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí lo que Jesús está mostrando es que su venida no es para juzgar a los justos, sino para llamar a aquellos que están perdidos y que necesitan de su misericordia. Y esto es lo que vemos reflejado en la parábola del hijo pródigo. El padre no responde con un juicio ante el regreso del hijo. El padre no le recrimina, no le dice ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te gastaste el dinero? ¿Qué hiciste con él? ¿Con quién te lo gastaste? ¿Por qué no tienes nada? Y el padre no responde de esa manera porque el hijo ya se había arrepentido. Primero es necesario el arrepentimiento para que entonces pueda haber misericordia de parte de Dios, y esta misericordia siempre prevalece
sobre el juicio. Sabes, el corazón de Dios siempre se inclina hacia la restauración y el perdón y no hacia la condena. La misericordia del Padre no depende de lo malo que haya hecho el Hijo, sino de lo que el Padre es, un Padre lleno de compasión y de gracia. Porque Dios no está interesado en el castigo por los errores o por las fallas. Su mayor deseo es la transformación, la restauración y el propósito. Ahora que hemos visto el corazón de Dios en esta parábola, es importante que podamos considerar cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida. La historia nos dice que este hijo, después de malgastar todo el dinero y de sufrir las consecuencias de sus malas decisiones, se arrepintió y decidió regresar a casa. El arrepentimiento es el primer paso para la restauración. No es solo un sentimiento de remordimiento, sino una decisión consciente de alejarse del pecado y regresar a casa con el Padre. El arrepentimiento es esencial para recibir el perdón de Dios. Es un cambio de dirección, una vuelta hacia el Padre, reconociendo que hemos fallado y que necesitamos de su gracia. Porque cuando nos arrepentimos estamos abriendo la puerta a la restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. Otra de las cosas que vemos en la historia es que cuando el hijo regresa, el padre no solo lo recibe, sino que le dan nuevas vestiduras, nuevas sandalias y un anillo, símbolos de una restauración. Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma completamente. Al igual que el hijo pródigo, cuando venimos a Dios, Él no solo nos perdona, sino que nos limpia del pecado, nos quita nuestra vergüenza y nos da dignidad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Y la transformación que Dios hace no solo influye en nuestras acciones, sino también en nuestra identidad y en nuestro propósito. La restauración del hijo pródigo no solo termina con el perdón, sino que culmina con una fiesta y un banquete. El padre lo celebra porque su hijo que estaba perdido ha regresado a casa. El perdón de Dios no solo es la liberación de una culpa, sino el comienzo de una nueva vida con propósito. Cuando somos perdonados, no somos solo liberados de la condena del pecado, sino que también recibimos un llamado de parte de Dios para vivir para Él y para vivir para el propósito que Él tiene para nosotros. Con la historia del hijo pródigo podemos ver que el padre no solo recibe al hijo de regreso, sino que le restaura su posición. En otras palabras, lo transforma. Él llegó sucio de cuidar puercos, de cuidar cerdos, y el padre lo viste con la mejor túnica, le da unas sandalias y le da el anillo que representa su autoridad como hijo. De la misma manera, Dios nos recibe, pero no nos deja como llegamos. Es necesaria una transformación y todo comienza con un arrepentimiento para que Dios nos renueve, nos restaure y nos transforme. Porque en la casa del Padre no se puede estar sucio como uno llega. Él es el que nos limpia y nos transforma. Sabes, el corazón de Dios es un corazón lleno de misericordia y de perdón. No importa lo lejos que hayamos ido o lo que hayamos hecho, Dios siempre está dispuesto a recibirnos, a restaurarnos y a transformarnos. Y si hoy tú sientes que te has alejado o que tus errores te han separado de Dios, recuerda que Él te espera con los brazos abiertos, que Él te mira desde lejos y Él está dispuesto a recibirte para restaurarte, para limpiarte y para transformarte. Espero te hayas llevado algo de parte de Dios a través de este video y te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas. Quizá alguien que tú conoces necesite escuchar una palabra de parte de Dios para su vida. Te espero la próxima semana en nuestro siguiente video. Dios te bendiga.